Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en una noticia que sin duda va a hacer que más de uno suspire de amor y ternura. Hoy tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales y capturado la atención de miles de fans: las emotivas declaraciones de Kerem Bürsin. Si han leído bien, Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha confesado algo realmente especial sobre Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desgranar cada palabra, cada sentimiento, y a entender qué es lo que Kerem ha querido compartir con el mundo. Y antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de los sentimientos de Kerem, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a crecer como comunidad y nos permite seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis y además, les aseguro que si activan las notificaciones, no se perderán ni un solo vídeo nuevo. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Me encanta tenerlos aquí semana tras semana. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El título lo dice todo: Kerem Bürsin confiesa, Hande me enseñó a amar. ¡Guau!, ¿verdad? Es una frase potente cargada de significado y que nos invita a reflexionar. ¿Cómo es posible que una persona llegue a confesar algo así? ¿Qué ha llevado a Kerem Bürsin, un actor que siempre ha mantenido cierta reserva sobre su vida privada, a compartir un sentimiento tan íntimo y profundo? Hoy vamos a explorar las declaraciones que han dado la vuelta al mundo, vamos a analizar el contexto y, por supuesto, vamos a compartir las reacciones de los fans, que como siempre están a flor de piel. Para empezar, pongámonos un poco en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco y latinoamericano. Desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo, una conexión que trascendió las pantallas y conquistó los corazones de millones de espectadores. Y aunque ambos han sido cautelosos al hablar públicamente de su relación, sus gestos, sus miradas y las pocas palabras que han compartido han sido suficientes para confirmar lo que todos sospechábamos: hay algo muy especial entre ellos. Sin embargo, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, en las que explícitamente dice que Hande le enseñó a amar, van un paso más allá. No se trata solo de una confesión de amor, sino de una revelación sobre el impacto transformador que Hande ha tenido en su vida y en su forma de entender el amor. Es como si hubiera encontrado en ella una nueva dimensión, una perspectiva que antes no había explorado. Y esto es precisamente lo que me fascina de este tipo de confesiones. No son superficiales, no son pasajeras. Son el reflejo de un crecimiento personal, de una madurez emocional que se alcanza cuando se encuentra a la persona adecuada. Imaginemos por un momento a Kerem Bürsin, un hombre que ha tenido éxito profesionalmente, que ha vivido experiencias, pero que quizás, hasta que llegó Hande, no había experimentado el amor en su máxima expresión. Quizás él mismo se sorprendió de la profundidad de ese sentimiento, de la forma en que Hande logró tocarlo en lo más hondo. La frase "me enseñó a amar" sugiere un proceso, un aprendizaje. No es un amor que llegó de la noche a la mañana, sino un amor que se construyó, que se descubrió, que se experimentó y que finalmente se aprendió. Y aprender a amar, en un sentido tan profundo, es un regalo que pocas personas tienen la suerte de recibir. ¿Qué significa enseñar a amar en este contexto? Podríamos interpretarlo de muchas maneras, y precisamente ahí radica la belleza de estas declaraciones. Quizás Hande le enseñó a amar de una forma más incondicional, a ser más vulnerable, a abrirse sin miedo al rechazo. Tal vez le mostró la importancia de la paciencia, de la comprensión, de la empatía en una relación. O quizás simplemente le enseñó a ver el amor con otros ojos, a valorarlo en su justa medida, a no darlo por sentado. Es posible que a través de Hande Kerem haya descubierto aspectos de sí mismo que desconocía, aspectos que solo el amor verdadero puede sacar a la luz. Y no olvidemos que estas declaraciones vienen de Kerem Bürsin. Un hombre que, aunque público, es conocido por ser reservado con sus emociones más íntimas. Que él, con toda su fama y su trayectoria, decida compartir algo tan personal, habla de la magnitud de lo que siente por Hande. Es una muestra de confianza, de honestidad y de una profunda admiración hacia ella. No es una declaración vacía,
es una confesión genuina que nace de un lugar de verdad y autenticidad. Hemos visto en redes sociales cómo estas palabras han resonado con fuerza. Los fans de la pareja han reaccionado con una alegría desbordante compartiendo memes, creando fanficción y sobre todo, enviando mensajes de apoyo y felicitaciones. Para muchos estas declaraciones son la confirmación de lo que siempre han sentido al verlos juntos, una conexión real, un amor puro y sincero. Ver a dos personas que admiramos en la pantalla, encontrar esa felicidad en la vida real, es algo que nos llena de esperanza y nos recuerda la belleza de las relaciones humanas. Pero más allá de la euforia de los fans, las palabras de Kerem nos invitan a una reflexión más profunda sobre el amor mismo. ¿Cuán a menudo nos detenemos a pensar en qué significa amar? ¿Cómo hemos aprendido a amar? ¿Hemos tenido a alguien en nuestras vidas que nos haya enseñado a amar de una manera diferente, más plena? A veces en la vorágine de la vida, damos por sentado el amor, lo esperamos, lo deseamos, pero olvidamos que también es un proceso de aprendizaje, una habilidad que se cultiva y se nutre. Quizás la lección principal que Kerem Bürsin nos deja con esta confesión es la importancia de la persona que tenemos al lado. No se trata solo de encontrar a alguien, sino de encontrar a alguien que nos impulse a ser mejores, que nos muestre nuevas formas de experimentar la vida y el amor. Hande Erçel, según estas palabras, ha sido esa catalizadora en la vida de Kerem. Ha sido la chispa que encendió una nueva forma de entender el amor, un amor más maduro, más consciente, más profundo. Pensemos en las posibles situaciones que pudieron haber llevado a Kerem a esta conclusión. Tal vez en el pasado tuvo relaciones donde el amor era más posesivo, más demandante, o donde él mismo no se permitía ser vulnerable. Y de repente llega Hande y con su forma de ser, con su dulzura, con su inteligencia, con su forma de ver la vida, le demuestra que el amor puede ser otra cosa. Un amor que libera, que nutre, que inspira. Un amor que no se basa en la necesidad, sino en el deseo genuino del bienestar del otro. Es fascinante imaginar las conversaciones que pueden haber tenido, los momentos que han compartido, las pequeñas cosas que sumadas, construyen un amor tan poderoso. Quizás Hande le ha enseñado a apreciar las pequeñas cosas, a disfrutar del presente, a valorar la compañía, a comunicarse de una manera más efectiva. Quizás le ha enseñado la importancia de la lealtad, del respeto mutuo, de la construcción de un futuro juntos. Y es precisamente por eso que estas declaraciones son tan valiosas. Porque nos recuerdan que el amor no es estático, que evoluciona, que se transforma. Y que a veces la persona que amamos es la que nos ayuda a crecer, a madurar, a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Es un intercambio, una sinergia, donde ambos aprenden y crecen juntos. Ahora, entendiendo la magnitud de estas palabras, podemos apreciar aún más la conexión entre Kerem y Hande. No se trata solo de dos actores talentosos que comparten pantalla, sino de dos almas que han encontrado en el otro un compañero de viaje, alguien que les inspira y les ayuda a navegar por la vida con más sabiduría y amor. Las redes sociales se han llenado de mensajes de admiración, no solo por la confesión en sí, sino por la valentía de Kerem al expresarla. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen y el éxito profesional, estas declaraciones nos recuerdan la importancia de los sentimientos, de las conexiones humanas y del crecimiento personal que surge del amor. Y es aquí donde quiero hacer una pausa y preguntarles a ustedes, mis queridos seguidores, ¿han tenido alguna vez a alguien en su vida que les haya enseñado a amar de una manera nueva? ¿Alguien que haya transformado su forma de ver el amor? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartir estas historias nos ayuda a todos a entender mejor este sentimiento tan complejo y a la vez tan fundamental en nuestras vidas. Para resumir lo que hemos explorado hoy, la confesión de Kerem Bürsin de que Hande Erçel le enseñó a amar es mucho más que una simple declaración de amor. Es una revelación sobre el impacto transformador que Hande ha tenido en su vida, mostrándole una nueva dimensión del amor, más madura, más consciente y más profunda. Estas palabras han resonado profundamente entre los fans, reforzando la imagen de una pareja genuina y un amor sincero. Y lo que es más importante, nos invitan a reflexionar sobre el aprendizaje constante que implica amar y la importancia de tener a alguien a nuestro lado que nos impulse a crecer. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia y de la reflexión que hemos compartido. Sus comentarios son siempre muy importantes para mí, así que por favor, dejen en la caja de comentarios sus opiniones sobre estas declaraciones y si han tenido experiencias similares. Me encanta leerlos y aprender de ustedes.
Y para finalizar, si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha tocado de alguna manera, no duden en darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo y que quizás también necesiten recordar la belleza del amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y sobre todo, más conexión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.